was young, I was dumb then. Running wild, low on self-esteem. Girl, you were everything I didn't need. Esta es la segunda ciudad más importante de Alemania y además el segundo puerto más grande de toda Europa. Acompáñame a descubrir los rincones de esta increíble ciudad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Hamburgo. I'm better now. Don't go breaking my heart just because I broke yours. It wasn't my fault. Don't say this is the end when we know there is more. A broken I will never fix this. A broken I will never fix this. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. A broken I will never fix. Don't go breaking my heart just because I broke yours. It wasn't my fault. Ok, mis chamos, para llegar del aeropuerto al centro de Hamburgo o viceversa, pueden utilizar el tren, que la estación está justo aquí dentro del aeropuerto. Cuesta 3,60 € y nada, dicen que es un trayecto rapidito y los deja en el centro, en plena estación central de Hamburgo. Así que vamos. Bueno, mis chamos, acabo de llegar a la estación central de Hamburgo y me voy a hospedar en un hostel que está muy cerquita de acá, porque la verdad es que los hoteles estaban bastante caros. Y nada, vamos a mostrárselo y a ver la ciudad. Bueno, mis chamos, espero que la cosa mejore porque el hotel solamente tiene unos lockers que hay que pagar y no acepta tarjeta. Algo que no me gusta mucho de Alemania. Así que nada, primer punto negativo. Pero bueno, espero que lo demás esté bien. Y nada, nos toca caminar hasta el centro de la ciudad. La historia de Hamburgo comienza con su fundación en el siglo IX, como un asentamiento para convertir a los sajones. Desde la Edad Media, Hamburgo fue un importante puerto comercial europeo, posición que se fortaleció con su condición de ciudad independiente durante siglos. Formó parte de la Liga Hanseática y fue una ciudad libre imperial durante el Sacro Imperio Germánico. Miren, mis chavos, vamos a conocer la iglesia de San Petri, que es la iglesia parroquial más antigua de acá de Hamburgo. Esta iglesia data del año de 1195, cuando fue construida por primera vez. Sin embargo, el estilo del edificio que vemos hoy en día data del siglo XIV y también fueron adicionadas otras cosas en el siglo XV. En el siglo XIX se quemó y hubo que reconstruirla siguiendo el estilo anterior. Y nada, la verdad es que por dentro está muy bonita, sobre todo la colección de cuadros que tiene. Están impresionantes. Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Go slow. Keep me falling for you all night. Oigan, mis chamos, el edificio más importante y conocido de acá de Hamburgo es este en el que me encuentro ahorita dentro. Es el Rathaus o Ayuntamiento de Hamburgo, un edificio que data de finales del siglo XIX, aunque existía ya aquí otro edificio mucho más antiguo desde el que se gobernaba la ciudad hanseática de Hamburgo. Lamentablemente fue destruido, como muchas otras cosas, durante un incendio y tuvo que ser reconstruido, obteniéndose este maravilloso complejo que ven acá. El Rathaus de Hamburgo o Ayuntamiento de Hamburgo es el monumento más reconocible y visitado de la ciudad de Hamburgo. Fue construido entre los años de 1886 y 1897 y su costo fue de aproximadamente unos 80 millones de euros actuales. Fue construido en una época de riqueza y prosperidad para la ciudad, pues el Reino de Prusia acababa de derrotar a Francia durante la Guerra Franco-Prusiana. Su torre tiene 112 metros de altura y cuenta con 647 habitaciones, muchas más que el Palacio de Buckingham.
Sus espectaculares salones, decorados en estilo neorrenacentista, se llenan de frescos y decorados de vivos colores y gran riqueza, hasta llegar a la preciosa Sala del Emperador. Justo detrás del ayuntamiento se encuentra la preciosa fuente de Higía, construida a finales del siglo XIX para conmemorar la gran epidemia de cólera de Hamburgo en 1892, y en la que murieron más de 8.000 habitantes de la ciudad. Miren mis chamos, ahorita me encuentro en el Memorial de San Nicolás, que se encuentra en una antigua iglesia que fue fundada en el año de 1195, por lo que es una de las más antiguas de Hamburgo. Esta iglesia fue destruida durante el incendio de 1842, como la mayoría de los edificios importantes de acá de Hamburgo, así que fue reconstruida. Sin embargo, en julio de 1943, la ciudad de Hamburgo fue bombardeada por los aliados, quedando un saldo de unos 35.000 muertos en la ciudad y más de 250.000 edificios destruidos, entre los que se cuenta la iglesia de San Nicolás. Es por esto que hoy en día se ha abierto un memorial en esta iglesia para recordar los desastres de la guerra. En el Memorial de San Nicolás se encuentra una enorme exposición que narra la historia de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien el sitio es espectacular y lleva por algunos salones históricos muy interesantes, la mayoría de las descripciones se encuentran solamente en alemán. Oigan, con un elevador se puede subir a la cima de la torre de acá de San Nicolás y tener unas vistas espectaculares, aunque me está lloviendo bastante, así que quizás no puedo ver mucho, pero interesante. Never waste my time, you are I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in. Oigan, algo interesante de Hamburgo es que está lleno de pasajes espectaculares que se van a encontrar mientras pasean por sus calles. Así que cada vez que encuentren un centro comercial o una cosa, métanse, porque la verdad están llenos de arte y está muy bonita la arquitectura. Yeah, we live it up, I know for sure that I'll always be yours. We could. Miren mis chamos, detrás de mí se encuentra otro de los iconos de acá de Hamburgo, que es el Chile House o la Casa de Chile, que es un edificio que fue terminado en el año de 1924 y que fue financiado por un rico navegante inglés que hizo su fortuna comerciando con salitre chileno, y por eso el nombre del edificio. Este precioso edificio es patrimonio de la humanidad desde el año 1991, junto con el barrio del puerto de acá de Hamburgo, ya que es el barrio portuario construido sobre pilotes más grande del mundo, así que es una maravilla y es lo que vamos a conocer ahora. Same way. Yeah, we live it up, I know for sure that I'll always be yours. We could be spending time chasing nights. Cruise the one. Miren mis chamos, este es el barrio del que les estaba hablando de acá de Hamburgo. Se llama Spreystadt y fue construido a finales del siglo XIX para servir como punto de paso a las mercancías para esta ciudad, que fue uno de los puertos más importantes de Europa y aún hoy lo sigue siendo. Speicherstadt significa literalmente ciudad de almacenes. Fue construido entre 1883 y 1897 y es el barrio de almacenes con pilotes de madera más grande del mundo. Se trata de un conjunto de edificios de fachadas neogóticas de varias plantas y que cuentan con entradas desde tierra y desde el agua. Es patrimonio de la humanidad desde el año 1991 y es el hogar de varios de los museos de la ciudad. Y aquí en el puente Bogenmühle se encuentra esta vista, que es la vista más tradicional de acá de Hamburgo y la que seguramente han visto en algún momento.
clichés. Oigan, mis chamos, en este momento me encuentro en el Museo Marítimo de Hamburgo, que es un museo que se encuentra en un edificio en el Speicherstadt de Hamburgo, así que forma parte también del Patrimonio de la Humanidad, y sus exposiciones están dedicadas a la historia marítima de la humanidad y de la ciudad de Hamburgo como capital de la Liga Hanseática, siendo una de las ciudades más importantes de Europa durante la Edad Media. La entrada al museo cuesta 15 euros, sin embargo si vienen después de las 4:30 cuesta solamente 7 euros, pero tendrá solamente 1 hora y media para ver todo el museo. Miren este barco hecho todo con legos, increíble. En el 9º piso se encuentra una exposición con barcos en escala que vienen de todas partes del mundo y ahí tienen marcados de qué país cada uno. Está bien impresionante, esto es enorme la sala y hay cualquier cantidad de barquitos. Miren, toda esta sección son barcos que pertenecen a la Marina estadounidense. Es una cosa impresionante verlo aquí. Miren, por aquí encontré unos barquitos de mi tierra. Ven, Caribe. Miren, mis chamos, y por aquí tienen una maqueta de lo que es el puerto de Hamburgo. Es una grosería, esto es demasiado grande. En el museo se exponen más de 40.000 objetos y más de 1 millón de fotografías y una impresionante muestra de modelos históricos hechos de marfil, oro, plata, cristal y coral. Miren, mis chamos, varios de los puentes de acá del Speicherstadt tienen varios niveles, así como este, y en algunos puntos se desarrollan incluso terrazas en varios niveles. Bien interesante. Miren, mis chamos, me encontré con esta joya que es el Hohe-Brücke, un puente con una vista preciosa a estas casas que son típicas de acá del norte de Europa. Este edificio que está detrás de mí es la Filarmónica del Elba, el nuevo referente cultural de acá de Hamburgo, un enorme edificio que tiene un escenario adentro gigantesco que se puede visitar en tours guiados, pero que hay que reservar con mucho tiempo de antelación porque se agotan. Lo que sí es que esa terraza que ven allí se puede visitar de manera gratuita y tener buenas vistas de la ciudad, y eso es lo que les voy a mostrar. Oigan, se sube por una escalera preciosa, pero que está larguísima. Y nada, vamos a ver qué tal están las vistas allá arriba. Oigan, discúlpenme lo movido de las tomas, pero se me apagó el estabilizador y la verdad es que no lo puedo recargar ahora. Y nada, ya estoy en la terraza y la verdad la vista está increíble, sobre todo al atardecer. Aunque el día está nublado, se ve todavía un poquito del color del sol y la verdad me gusta mucho. Vamos a darle la vuelta a todo el edificio, que es el plan. Y también las instalaciones dentro están preciosas. Hay unas vistas, unos miradores muy bonitos, no solo por las vistas, sino por el espacio como tal. El hermoso edificio de la Filarmónica del Elba es uno de los más nuevos en el Skyline de Hamburgo, pues apenas fue inaugurado en el 2017. Sin embargo, hoy es uno de los edificios más reconocibles de la ciudad y se considera una de las salas de concierto más grandes y más avanzadas del mundo. Desde su terraza, las vistas son espectaculares. Miren, mis chamos,
ya cuando se pone el sol, esta parte de la ciudad queda prácticamente vacía y está espectacular. Además de que hay una iluminación muy bonita en algunos de los edificios que se los voy a intentar mostrar. Y la verdad les debo decir que me está encantando Hamburgo. Al anochecer, los edificios del Speicherstadt y de Hafen City se llenan de luces y hacen del paseo por estos barrios una de las mejores cosas que hacer en Hamburgo. El Schillenhaus es uno de los edificios que destaca por su maravillosa iluminación. El Altes Park, una vista preciosa de Hamburgo. Hermoso este sitio. Ahorita me encuentro en el Museo de Bellas Artes de acá de Hamburgo, un precioso y gigantesco museo que narra la historia del arte acá en la ciudad de hace 700 años. Los salones están organizados por orden cronológico y hay obras de pintores importantísimas. El espectacular Museo de Bellas Artes de Hamburgo se instala en un bello edificio de mediados del siglo XIX. Cuenta con una enorme exposición de pinturas de diversas épocas, con algunos grandes representantes del arte, como lo son Lucas Cranach el Viejo, Rembrandt o Rubens. Aunque los cuadros expuestos no son los más conocidos, es una visita que vale mucho la pena. Bueno, mis chavos, para cenar vinimos a un restaurante que se encuentra muy cerca de la estación central de trenes de acá de Hamburgo, que tiene un nombre impronunciable, así que se los dejo por acá escrito. Tiene buenas recomendaciones en Google Maps y vamos a pedir algo que es muy típico acá en Hamburgo, que es arenque. Y nada, vamos a ver qué tal está porque la verdad es que creo que nunca lo he probado. Oigan, mis chamos, hoy ya es mi última tarde acá en Hamburgo y nada, voy a buscar algo para cenar. Sin embargo, la ciudad se está despidiendo con un atardecer precioso, así que quizás voy a cenar más tarde porque este momento hay que grabarlo. Al atardecer, los alrededores del Rathaus se llenan de vida, pues muchas personas se reúnen en esta zona para pasear. La iluminación de los edificios es hermosa y es un momento perfecto para disfrutar de esta zona de la ciudad. Hoy, mis chamos, esta noche he venido al barrio de San Paulo, uno de los más animados de acá de Hamburgo. Y por aquí también hay una calle muy conocida que vamos a ver qué les puedo mostrar de allí. Oigan, mis chavos, me encuentro en la famosa calle Reeperbahn, una de las más conocidas de acá de Hamburgo, ya que es una especie de distrito rojo de la ciudad, así como el distrito rojo de Ámsterdam. Vamos a ver qué puedo grabar y qué puedo mostrarles de acá. La calle Reeperbahn es conocida por algunos como la Villa del Pecado, pues se encuentra llena de discotecas y bares, donde el sexo y el desenfreno se ofrecen de manera descarada, no solo en los locales de disfrute nocturno, sino también en sus tiendas, que venden los más variados artículos relacionados al BDSM.
Ahora vamos a visitar el antiguo túnel del Elba, una obra de ingeniería importantísima para la ciudad de Hamburgo que fue construido en el año de 1907 y es un túnel que une el lado de San Pauli con el otro lado del puerto de acá de Hamburgo y significó un gran avance para la ciudad. Existen unos elevadores que permiten el transporte de personas, pero también enormes elevadores que permiten el transporte de coches y de carga. Miren, bichamos, al otro lado del túnel del Elba hay una vista preciosa de la ciudad de Hamburgo. No me esperaba esta vista y la verdad es que vale mucho la pena venir. Hamburgo es una ciudad enorme que prácticamente no duerme y que bulle de vida a toda hora. Tuve la suerte de recorrerla a altas horas de la noche y me encontré con muchísimas personas disfrutando de las vistas de la ciudad en las orillas de los numerosos canales que cruzan esta preciosa ciudad portuaria. Oigan, mis chamos, acabo de llegar al Miniature Wonderland, que es el museo más importante y visitado de acá de Hamburgo. Es un museo temático bastante diferente al resto de los museos, ya que aquí lo que se exponen son maquetas del mundo entero y dicen que está espectacular. Vamos a verlo. El Miniature Wonderland fue uno de mis museos favoritos para visitar en Hamburgo. Confieso que fui con bajas expectativas, esperando alguna trampa para turistas, pero estando en él me encantó. Es el museo de modelismo ferroviario más grande del mundo y cuenta con más de 11.000 metros de vías ferroviarias, divididos en diversas secciones, donde se encuentran algunas sorpresas, como el aeropuerto en miniatura más grande del mundo. La exposición también muestra ciudades en miniaturas de diversas partes del mundo, como Venecia, Roma o Río de Janeiro, con sus espectaculares carnavales. Las maquetas son interactivas y con miles de piezas móviles. Durante los fines de semana y festivos, el museo abre hasta la 1 de la mañana. Bueno, mis chamos, y desde aquí, desde el Rathaus de Hamburg, quiero despedir este vídeo de esta bella ciudad. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.